23 minutos, señoras y señores. Hemos hecho un pequeño cambio, no sé si lo observaron, y a partir de hoy vamos a compartir nuestro espacio de cultura orientalista con Anita, nuestra querida licenciada en Estudios Orientales. Así es. Los miércoles también, como veníamos haciendo, pero vamos viendo. Me gusta este cambiazo, la verdad. Para el mediodía. Para el mediodía, para hablar de cultura oriental. Así que vamos a tener que conseguir en el Club de Amigos Franco Cángel un canje con la casa de sushi. Eso me sushi encantaría. por ahí, para que Yo sea igual temático. con Julio Chocolate ya me conformo, ¿eh? ¡Qué pesada! Pero necesitamos antes no, algo. No, pará. O un chop fan, chop suey también. El sushi igual, fan de Un sushi. ramen. Qué rico. Muy ¿no? rico. Sí, la verdad que está bueno, ¿eh? ¿Podemos encarar por el lado de la gastronomía con las artes culinarias? ¿O no vas tanto por ese lado como para hablar de los orígenes alguna? Porque viste que el ramen está siempre que... ¿De dónde es el ramen? ¿Es coreano? ¿Chino? chino. ¿Qué es? Y bueno, sí, podría ser. Viste Podríamos, que ¿no? yo igual enfoco mi columna más en cuestiones académicas, ¿no? Sí, por eso Yo te sé, quiero si sacar te un aburre poco. igual, Lula. No, a mí me vos- encanta, pero busquemos excusas para comer algo. ¿entendés? Ah, bueno, Es sí, como para tener un auspiciante lo hacemos. No, no hay ¿qué me va a problema. aburrir si yo estoy, señorita? No. Bueno, hoy Dale, sí, estaría por bueno, fin, ¿eh? tarda en llegar y al final, dijo la canción, hay recompensa. Yo hace un tiempo le pedí por un personaje de la cultura japonesa Así es. y esperé, y un día Anita llegó y dijo, hoy les voy a hablar del Shinigami. Así es, mirá, me vestí de gala, Lula, Sí. me puse los brillos, Es como, todo. me encanta. Para venir a hablar Sí. de este tema tan aclamado por el público y sobre todo por Por Lula. mí, sobre todo por mí. Especialmente por Lula, ¿no? Un tema rodeado de misterio, rodeado de un montón de cosas que la verdad me han llamado mucho la atención. Todo empezó con Death Note. Para quienes hayan Exacto. visto ese En algún- anime o hayan leído el manga, Sí, todo empezó porque Lula dijo, ¿y por qué no venís a hablar de Shinigamis? Que a mí me interesa Death Note, vi porque Death me Note. gusta, sí, me gusta Ryuk, que es Me un gusta personaje que es ahí. Yo tenía un llaverito que no sé qué pasa con ese llaverito, pero Ay. voy a tener que conseguir Bueno, una figura. El tema fue que yo me puse a investigar sobre el tema Shinigami porque la idea era, bueno, traer Death Note, pero para hablar del concepto de Shinigami. Y cuando me pongo a investigar, y voy a decir esto porque yo quiero contarle a la gente, a nuestros oyentes, que yo cada vez que realizo una columna, hay mucha producción, investigación, leemos, contrasto información y sobre todo siempre es información que tiene que ver justamente con lo que te decía recién, académica, ¿no? Es una información que no es que voy, googleo, pongo Buda, Y listo. copio, pego No. y vengo y digo eso, no. Hay mucha información. ¿Qué pasó con Shinigami? Me pongo a investigar y resulta que no encontraba información, o sea, del concepto Shinigami, ¿no? Ujú. Que no esté asociado específicamente a Death Note. Ah, mira O vos. a otros animes, porque después, bueno, fui descubriendo que hay otros animes que también hablan de los Shinigamis. Entonces, bueno, me pongo a investigar, no encontraba muchos... A ver, si ustedes ponen Shinigami en Google, les van a salir un montón de artículos. O sea, en el Google común, digamos, va a salir un montón de artículos, pero ¿qué pasa? Son todos autores X, o sea, no son autores académicos de Claro. renombre, no hay fuentes, no ponen fuentes. Entonces, eso a mí no me sirve porque creo que es repetir quizá una información que no sabemos en realidad ni si hablar. es certera o no. Entonces, me parece que eso no está bueno. Entonces dije, bueno, porque yo tenía una primera hipótesis en mi cabeza que era, bueno, el Shinigami es un concepto anterior al anime que toma Death Note para, o sea, lo toma prestado de esta tradición Porque de japonesa. hecho ya hay animes o Hay mangas que usan, Anteriores, claro. Sí, ahora los voy a poner de ejemplo también porque hay varios y que son anteriores a Death Note, porque Death Note es bastante... Es reciente. reciente Sí, sí, en el sí. tiempo, exacto. Bueno, entonces me sorprendió tanto esta cuestión que me dije, bueno,
¿qué está sucediendo? ¿Viste? Necesito convocar y preguntarle a especialistas en el tema. Qué bien, mirá lo que hice. Mirá lo que generaste, Lula. Hermoso, me encanta. Entonces hablé en primer lugar con Sami, una colega, amiga, que además siempre ve la columna, así que le mando un abrazo enorme, que ella sabe mucho de anime. Entonces, bueno, le pregunto y, bueno, le pasaba lo mismo, no encontré información, pero igualmente me ayudó con algunos papers académicos que finalmente terminé encontrando. Y después hablé con otra persona, Hernán, que es escritor de acá de Madrid, que él escribió un artículo sobre Death Note en algún momento. Y, ¿Hernán Vergara? Sí. No me digas. Mirá. Sí, a él le gusta mucho todo el tema de anime y además sabe mucho de Japón y del tema. Entonces digo, bueno, le pregunto a él, que además es una persona académica, digo, era, bueno... Y me dice, mira, yo cuando me puse a escribir el artículo y a buscar información de Shinigami, o sea, hablando del concepto fuera del anime, me dice, no encontré muy poco, casi nada, te diría. De hecho, bueno, como que él me contó que los propios autores del Death Note, que son Takeshi Obata y Tsugumi Oba es el guionista, dice, son uno de esos hombres de los cuales no se sabe nada, de los cuales son misteriosos, no dan entrevistas, hay muy pocas entrevistas a Takeshi. Porque encima le suman más. Si no vieron Death Note, ¿viste? Yo de verdad se los recomiendo. Bueno, y en algunas de estas muy pocas entrevistas que hay hechas a Oba, le preguntan por el Shinigami y él dice como, ay, sí, Shinigami, estuvo bueno incluirlo en la historia y nada más, ¿viste? Entonces es como, ¿viste? Esto, entonces, digo, me hizo pensar y empezar a dudar de la veracidad de esta situación. De que el Shinigami sea realmente un personaje folclórico. Claro. Que puede ser que hayan hecho algo apócrifo, así que metieron un personaje que supuestamente y no. Mira, lo primero que me hizo pensar es, bueno, esto es algo que Japón, la cultura japonesa nos vendió a los occidentales. Eso fue lo primero que pensé, muy, muy malo de mi parte, ¿viste? Mal pensado. Nos quieren vender cualquier cosa, malditos orientales. Vos diciendo eso no puede ser, no. No. Pero ahora, igual yo seguí, esto es como la intro, ¿no? Ahora te voy a contar, porque obviamente que investigué, o sea, me hizo como dar bronca y decir, bueno, tengo que llegar al fondo de esta cuestión, no puede ser, no me van a ganar. Pero lo que sí, yo decía, ¿no? El concepto de Shinigami está tan escondido como el propio Death Note y hasta digo, ¿no? Y esto ya es un chiste, a lo mejor el propio autor de Death Note es un Shinigami, ¿viste? Muy bueno. Yo lo empecé a playar, ¿viste? Sí, Digo, bueno. Muy bien, y no estaría errado. Tiene lógica. Así que bueno, por ahora mucho no hemos encontrado. Hemos encontrado algunas cosas en esta especie de misteriosa cuestión, asunto. Y bueno, lo que sí sabemos, o sea, no sabemos si esto es todas estas teorías que dijimos recién, pero lo que sí sabemos es que, y esto sí, a través de fuentes que son académicas, que el Shinigami es un ser del folclore japonés, como vos me decías recién, bueno, no es del folclore, no, sí, es del folclore japonés, se lo toma dentro de esa categoría, es un dios de la muerte, sí, como una especie de son dioses o seres sobrenaturales que invitan a los... Deidades, ¿no? Deidades claro. Que invitan a los seres humanos hacia la muerte o que inducen sentimientos de quererse morir, digamos. Uh-huh. Y lo curioso es que no aparecen en los escritos clásicos de Japón hasta mediados del periodo Edo, que es mediados del siglo XVIII, aproximadamente entre el 1600 y el 1800. Donde finalmente surge este término en obras de la literatura clásica japonesa, como por ejemplo Los amantes suicidas de Sonesaki, que fue escrita por un dramaturgo japonés llamado Chikamatsu Monzaemon. Y bueno, esta pieza fue escrita originalmente para el teatro de marionetas, pero prontamente fue adaptada al kabuki y más tarde sería adaptada a otras formas teatrales.
Y bueno, en cuanto a las funciones del Shinigami, esto también es curioso, porque aunque depende de la época histórica a la que se haga referencia, tiene diferentes funciones los Shinigamis, ¿no? O sea, pueden ayudar a las personas a cometer el suicidio, y esto no es de extrañar en la cultura japonesa, en donde, por ejemplo, ya desde antiguo, desde antaño, los samuráis practicaban el seppuku, o lo que se llama también el harakiri, que es esta especie de suicidio ritual en donde mueren, o sea, donde es morir con honor o para limpiar alguna deshonra, entonces con la muerte se limpia esto. Bueno, esto es parte de la tradición japonesa, y en la actualidad, de hecho, bueno, el suicidio sigue siendo algo que está normalizado en los últimos años, se ha convertido en las principales causas en personas de 30 años, o sea, de menores de 30 para abajo, y esto es un gran problema que padece Japón hoy en día, el tema del suicidio. De hecho, a mí me pasó, yo cuando estuve en Japón, me estaba tomando un subte y... y me acuerdo que se tuvo que, o sea, que estaba esperando el subte y anunciaban por los altoparlantes que se había retrasado, cosa que eso nunca sucede porque en Japón es todo perfecto. Súper milimétrico, que se retrasaba porque, bueno, alguien se había tirado, básicamente. Mirá. Así que, bueno, al margen. Pero bueno, sin embargo, en otras épocas de la historia de Japón, los shinigamis también se encargaban de transportar las almas de estos seres humanos hasta el lugar que les correspondía, aunque en ocasiones sea de manera forzada. Y pese que en el folclore japonés los shinigamis están asociados a como a una idea oscura de la muerte, en el manga no siempre es así, no, y esto tiene que ver justamente porque la figura del Shinigami en el manga se ha entremezclado con otras, o sea, con otros seres de la mitología occidental que se encargaban de llevar estas almas hacia el lado de, hacia el lugar. Lo que nosotros decimos el más allá. El más allá, ¿no? O lo que sería el cielo cristiano, bueno, una especie así, ¿no? Y bueno, y a esta representación mitológica que se encarga de las almas de los muertos se lo conoce como psicopompos. Algunos ejemplos de esto en Occidente puede ser Caronte, el barquero de Hades, en la mitología griega, o la parca, ¿no? Claro. Bueno, entonces, bueno, hay un buen número de obras que hablan de los shinigamis, por eso decía, no es solo Death Note, y que no hablan de manera tan oscura acerca de este personaje, ¿no? Y esta idea del psicopompo o deidad que se encarga, que acompaña a los muertos a otra vida, está en un sinfín de culturas, no es en el único, entonces no sería de extrañar que al ser un concepto tardío en Japón se haya entremezclado también con una cuestión más occidental o de otras culturas que hayan permeado. Una interculturalidad ahí, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Esto quería decir, que hay un anime que se llama Yami no Matsuei, que significa Hijos de la Oscuridad, que es un manga del año 2003, que está escrito e ilustrado por Yoko Matsushita, y en esta historia el papel de los shinigamis es justamente, como decía recién, el de trasladar las almas de los muertos, en este caso a la tierra de los muertos, conocida como Meifu. El problema surge cuando las almas no quieren abandonar la tierra, siendo trabajo de los shinigamis ir a buscarlos para llevarlos. Y bueno, algo también parecido pasa en otro anime que se llama Bleach, no sé si lo conoces porque me lo han dicho un montón. Mira. Que también es otro anime que está escrito, ilustrado por Tite Kubo, y la serie narra las aventuras de Ichigo Kurosaki, que es un adolescente que accidentalmente absorbe los poderes de un Shinigami. La quiero ver. Ya la estoy googleando. Y en este caso los Shinigamis tienen como trabajo llevar las almas de los muertos hasta la ciudad de las almas, que es equivalente a esto, ¿no? Un cielo cristiano, pero con la posibilidad de reencarnar, ya le mete, viste, otro condimento más, en el caso de que vuelvan a morir en dicha ciudad. Sin embargo, estas almas, o sea, si no llegan a este lugar, se corrompen convirtiéndose en lo que se llama hollows, que se alimentan de almas humanas, dando a su vez un segundo trabajo a los shinigamis. Ahora que la googleé no la vi, pero la imagen la retengo. Mira, sí. Bueno, ya si ellos no quieren ir a este lugar, el Shinigami debe batallar contra estos hollows. Y bueno, entonces vamos viendo que en los diferentes animes que
que se van suscitando, o sea, que hablan de Shinigami, los Shinigamis van teniendo diferentes funciones. Esto confunde más, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En el universo anime, muchas veces distorsiona, o sea, toma elementos de la cultura, pero no es que sean verídicos, ¿no? O sea, son ficciones. Y bueno, en cuanto a Death Note, la idea no era hablar mucho sobre esto, pero, o sea, porque justamente este anime era para tomarlo, para hablar sobre el tema de Shinigami y el folclore japonés, pero bueno, en Death Note la diferencia o la idea, digamos, es mucho más retorcida que en el resto de los mangas, porque la gente puede morir sin estar destinado para ello. El significado de la muerte además lo otorga Light al convertirse en el dueño de este cuaderno, esta Death Note, que significa libreta de la muerte. Y da más miedo pensar que la muerte no significa nada, que el hecho de que hay un plan detrás de la misma y que la transición a la muerte no tendrá ningún sentido, ¿no? Entonces, este cómic es en múltiples ocasiones un fiel reflejo de la sociedad japonesa, un país con antiguas tradiciones, pero que todavía ejerce la pena de muerte, que no es un dato menor, porque esto aparece en el cómic, para aquellos que lo hayan visto. Y bueno, también se dice que Death Note tiene múltiples lecturas, interpretaciones, muchos puntos de vista, que hace cuestionarnos esta idea o estos planteamientos sobre la vida y la muerte, sobre el bien y el mal. Y entonces es ahí en donde en realidad el cómic evidencia una sociedad a través de los elementos fantásticos que componen la obra, ¿no? Y la otra cuestión que quería comentar, que me pareció importante, más allá de todo lo que podamos decir del anime, ¿no? Porque bueno, esta es la otra cosa curiosa que me sucedió, que mientras estaba investigando sobre el tema, me encontré con un libro de un autor muy importante japonés que se llama Yanagita Kunio. Yo a este libro lo tenía en mi biblioteca y nunca le había prestado mucha atención, y resulta que haciendo esta columna lo redescubrí. Porque es un libro muy importante que habla sobre todo de los mitos japoneses, de los mitos populares de Japón, y se llama el Tono Monogatari, que es muy importante, bueno, justamente de Yanagita Kunio, que es el padre fundador de los estudios etnológicos en Japón y quien inicia justamente el estudio en este área de mitos y del folclore japonés. Y entonces dije, bueno, voy a aprovechar esta ocasión para hablar brevemente, y para los que tienen la oportunidad o que les interesa el tema, es un buen autor para abordar porque habla de todo esto justamente. El tema es que no habla de Shinigamis, entonces yo dije de nuevo, no puede ser. Entrabas a un callejón sin salida. Claro, igualmente en este libro yo encontré muchas cosas que me aportaron, que me sumaron al tema, y él habla mucho del tema de los yokai, que ya lo hemos nombrado también con vos en otras columnas, que es todo este tema del mundo sobrenatural, ¿viste? Entonces, bueno, todo esto me hacía, como decía antes, ¿no? Pensar cada vez más en esta veracidad de este asunto. Y bueno, Yanagita Kunio en la actualidad se lo considera la autoría más representativa en los comienzos de estos estudios etnográficos sobre las creencias ancestrales, los mitos populares, el folclore japonés, también de los cuentos tradicionales, y dejó un importante legado de gran valor. Yo lo nombro porque, ¿qué pasa? Muchos autores de animes tomaron, o sea, gracias a este señor es que luego la cultura del anime y del cómic va a poder rescatar todas estas cuestiones de la tradición y del folclore. Como que muchos de los personajes de manga y anime vienen de ese folclore y es como la fuente, claro, un poco más ordenada, porque por ahí vos no tenés tanto conocimiento, pero sabés que vas a ese libro y viste, es lo que pasa un poco como con la cultura popular. Uno no se pone a pensar, digamos, algo que quizá lo vivís o lo tenés tan incorporado que no te pones a sistematizarlo como para estudiarlo, y él lo que hizo fue eso justamente. Y además lo hizo en un periodo en donde
donde esto, ¿no? Japón se tenía que abrir a Occidente, a esta modernización occidental. Él nació en el 1875 y murió en el 1962. Y bueno, en ese periodo en el que él vive, es un periodo donde Occidente se quiere meter a toda costa en Japón. Claro. Japón había estado 300 años cerrados al mundo. Y entonces él empieza a decir como, bueno, ahora hay que recuperar todo esto, hay que sistematizarlo porque lo vamos a perder con esta modernidad. Bueno, quizás es un pensamiento un poco bastante cerrado, Muy por así tradicionalista, conservador, eso, claro. exacto, esas serían las palabras. Pero bueno, también hay que entenderlo dentro de su contexto, No, ni ¿no? hablar. De hecho, había posiciones políticas y económicas Exacto, exacto. bélicas, de todo que pasaban por ahí. Entonces, bueno, él considera el relato popular y sus mitos como un todo dentro del cual se reflejan estos aspectos religiosos y culturales de Japón y digamos que es posible que esta atracción por el manga y esta difusión de lo que son los espectros, las apariciones, los espíritus más característicos de la tradición de Japón, al ser investigados por Yanagita, haya impulsado también que el anime tome de estas cuestiones, ¿no? Y él consideraba el mundo sobrenatural como una característica más del pasado ideal de Japón, algo esto, ¿no? Que decía a punto de desaparecer bajo esta avalancha de la modernización y de la influencia occidental. Y él le interesaba conocer ante todo en qué creían sus antepasados o en qué habían creído, y porque saberlo arrojaría luz respecto de las circunstancias del pasado y conocer los miedos, las aspiraciones de esos pueblos, ¿no? Y él estaba interesado en clasificar de forma teórica los distintos tipos de fantasmas, monstruos, señalando sí, un origen básico. Y distinguía entre obake o yokai, que son los espíritus que se manifiestan habitualmente en lugares concretos y a cualquiera que esté allí, y los yurei, que son los espíritus más selectivos, digamos, eligen a la persona ante la cual se van a aparecer, el lugar, viste, como que hacía esa distinción. Y de hecho, bueno, a los yokai se los asocia en Japón en general con la amenaza, la venganza, la posesión espiritual, y es una característica que los identifica porque es como que tienen una pérdida de identidad, son seres que han perdido su función social o su identidad original, y entonces es como que esto los hace transformarse y ser dañinos. Y bueno, entonces él como que trata de explicar todo esto. De hecho, en este libro, que es súper interesante, va como recopilando historias de justamente el pueblito del Tono. Tono se llama el pueblo, y que son como historias muy de ahí, muy de como que, no sé, si acá te vas a Jujuy o al norte, claro. viste, como Y te cuentan la del chupacabras, la de... no o sé. la del Coquena, Claro, por ejemplo, claro. que es una re historia. Bueno, bueno, entonces, ¿qué pasa? La industria del manga, algo que esto último quiero resaltar, que me parece interesante y que es rescatable, digamos, es que esta industria lo que hace es que contribuyó a que las nuevas generaciones que ya por ahí no tenían tanto contacto con esta cultura tan ancestral de Japón, empiecen a tener acceso a estas cuestiones fantásticas. De hecho, bueno, como hablamos varias veces ya, las películas de Miyazaki, de Claro, Ghibli, totalmente. sobre todo por el viaje de Chihiro, que Sí. muestra los yokai. Entonces, ya en una sociedad donde estamos tan rodeados de pantallas, donde todo es inmediatez y qué sé yo, el anime rescata estas cosas y las pone en la ficción, pero que hacen que eso, Que permanezcan, que no nos olvidemos de eso, alguna claro. manera. Y de hecho hay un autor de un manga que es del 1959, que no sé si lo conocerás, pero se llama Ge no Kitaro. No. El autor es Mizuki Shigeru. También él justamente es uno de los que toma toda la obra de Yanagita Kunio para meterla en sus historias de anime. Y bueno, también habla justamente de Shinigamis. Mirá. Es un anime viejo, por Mirá, lo que claro, entiendo, sí, sí. bastante viejo. O sea, o quizás sea uno de los primeros que se han suscitado en Japón, porque eso no lo busqué. ¿Cuándo fue el origen del primer anime? Eso no lo busqué. Bueno, Lo dejamos de pero tarea. yo digo que si los oyentes, quería decirle a los oyentes que si saben o tienen información certera acerca de esto para aportar a esta investigación Vamos que se
oyentes otakus, despabilense y nos mandan mensaje. Y si no, lo comentan cuando lo subas a tu canal de YouTube, sí, ahí también. Porque a mí lo que me pareció más curioso es que todo lo que yo encontraba de Shinigami se asociaba a algún manga. ¿Viste? Entonces digo, bueno, tal vez sea un concepto tan antiguo que se haya perdido la información acerca de lo que es el concepto más allá de ¿no? Algo del anime. Así que, bueno, nada, esto ha sido la columna sobre Shinigamis. Me quedé con ganas de saber más yo también, así que... Me encanta. Bueno, nada, ya saben. Siempre Gracias. siempre está bueno que uno se quede con ganas de más. Y yo ya encontré dónde ver Bleach, pero es un live action. No sé si estará tan bueno porque si no, seguiré buscando. Me gusta más el anime. Que estaba bueno Bleach igual. Sí, pero no sé, viste que a veces la live action te dicen, no, la arruinaron. Vamos a ver, hay algunas que están buenas. Para quien no lo sepa, live action es cuando son actores, actrices de carne y hueso, y el otro, el anime, es la animación. Yo pensaba que no, me realejé el micrófono. Digo, Pero pensaba que no. Crunchyroll seguro. Yo lo que encontré es en el famoso Netflix, no sé si lo tenés, ahí están live action. Seguiremos investigando de todas maneras. Sí, ¿qué? Quiero que veas. Dale. Después me cuentas. Ya no podía googlear todo lo que ibas tirando, pero me vas a dejar eso para que yo no anote. Seguimos en Vamos Viendo, ya entrando al último bloquecito. Vamos viendo. Escúchanos online en www.radiosulmedia.com. En Instagram, Radio Sul Media.